recuerdo de esa charla fue en este mismo lugar. Bueno, hoy en día estamos en una situación diferente en cuanto a la realidad de la pandemia. Teníamos mucho miedo al comienzo, se dispuso este aislamiento preventivo que al ser obligatorio ha dado aparentemente muy buen resultado porque no han aumentado los casos exponencialmente como se pensaba. Este es un virus que tiene una transmisión exponencial, o sea, de uno se contagian 3, luego 9 y así sucesivamente se van duplicando los números. Entonces eso es bastante complejo, es lo que pasó en el mundo y no fue nuestra realidad. Y evidentemente tuvo mucho que ver con este aislamiento social preventivo y obligatorio que hizo que al no haber transmisión comunitaria rápida se ha frenado la efectividad de la transmisión del virus y por eso se han visto casos reducidos en número, ¿no? ¿Podemos decir que es una enfermedad que se va presentando por etapas? Podemos decir que es una enfermedad que se presenta de acuerdo a la evolución o a la efectividad que tengan algunas medidas en la población. Mientras estemos distanciados, mientras estemos con protección o lo que le llamamos higiene respiratoria, estornudar y toser en el pliegue del codo, higiene de manos frecuente, utilizar pañuelos descartables y descartarlos luego de limpiarse la nariz, ese tipo de medidas que nosotros ya conocemos y que estamos hablando permanentemente, hace que este virus se distribuya mucho menos en la población o al menos que se distribuya lentamente. Al ir diseminándose lentamente hace que el sistema sanitario tenga tiempos para poder trabajar y para poder dar lugar a la atención de todos los pacientes que se presenten en el momento que sea necesario. Bueno, se habla de que desde la próxima semana se estaría hablando de una cuarentena o de un aislamiento optativo. ¿Eso sería beneficioso? ¿Usted como profesional lo recomendaría? ¿Lo revería la situación? Bueno, en cuanto a las medidas de aislamiento tenemos que partir de una premisa fundamental. Cada lugar, cada región geográfica tiene una realidad diferente y eso es muy importante. Por eso no podemos guiarnos por lo que hacen en España, en Italia, en Alemania, en Bélgica, en Estados Unidos, mismo Córdoba, Villa del Rosario o Cruz del Eje, son realidades diferentes. A partir de hoy en Córdoba se demostró ya la transmisión comunitaria. Eso significa de que hay casos de infecciones por coronavirus que no tuvieron relaciones entre sí o que no tuvieron un nexo epidemiológico, como le llamamos nosotros, no tuvieron algún contacto directo con algún infectado. Eso se transmite, se logra en lo que es la transmisión comunitaria. Y eso es un antecedente epidemiológico muy importante, porque fíjense ustedes que la ciudad de Córdoba, que está a poco más de 80 kilómetros de aquí, hay transmisión comunitaria y aquí en Villa del Rosario no hay casos. Entonces la realidad epidemiológica es muy diferente. Entonces es probable que ciudades como Villa del Rosario o alguna otra ciudad más alejada de grandes urbes tenga una cuarentena o un aislamiento un tanto más flexible y que en Córdoba no, al contrario, sea mucho más rígido, sea mucho más controlado, porque evidentemente si no los casos van a crecer exponencialmente como decíamos antes. Bueno, de hecho justamente hemos visto que algunos barrios están ya con un control mucho más estricto en lo que es Córdoba ciudad. Sí, sin lugar a dudas. Hay casos puntuales que hacen una diseminación dentro de la región geográfica, dentro del barrio, y es lo que hay que cuidar y bloquear rápidamente. En eso el COE está haciendo un trabajo interesante porque rápidamente hace el bloqueo sectorial de esa región y hace que se contengan los casos, y hasta ahora hemos tenido suerte o hemos tenido éxito en las acciones y no se ha visto desbordado el sistema. Esperemos seguir así. Es cierto que todos decimos hasta cuándo se termina esto. Se han visto los brotes de este virus en el mundo, se han visto en el tiempo hasta 70 días. Es como que ha habido un aumento de casos, se ha mantenido en una meseta y luego un descenso, pero en total alrededor de los 70 días, llevamos más de 40 de cuarentena, o sea que estamos bastante bien en cuanto a eso. Pero como el modelo argentino es inédito, no hay otro igual en el mundo en cuanto a lo que fue un aislamiento precoz, un aislamiento temprano,
y esto no sabemos qué evolución tendrá si se va liberando en etapas, puede que se deba cerrar en algún otro momento más adelante. Eso es impredecible, hoy en día los asesores del presidente de la Nación tampoco lo tienen claro y sin duda que se va viendo día a día cuál es la realidad y cuáles son las funciones que tienen menor riesgo, porque indudablemente que no podemos liberar, no sé, espectáculos públicos, pero sí a lo mejor alguna empresa, alguna fábrica que pueda tener distanciamiento social interno, que no coincidan con los horarios de trabajo todos los operarios, o que tengan diferentes momentos de trabajo durante el día, turnos rotativos, o que tengan la mitad de su población obrera trabajando 14 días y otros 14 otro grupo de trabajadores. En fin, hay diferentes modelos que se pueden implementar y que pueden hacer que este aislamiento sea un poquito más flexible en algunos centros. Por ahí cuando escuchamos hablar de que se viene el pico de lo que es esta pandemia, por ahí a fines de marzo se decía que iba a ser la segunda quincena de abril, íbamos transcurriendo a abril y se decía que iba a ser la primera semana de mayo, ahora se habla de junio. ¿Esto a qué depende? ¿A qué responde? ¿Justamente el comportamiento de cómo se va presentando la enfermedad? Sí, esto responde a la circulación viral que haya. Cuanto más gente haya circulando, no cumpliendo las medidas de aislamiento social, no utilizando la higiene de manos, no usando el tapabocas en conglomerados de gente, bueno, el pico va a ser más alto y más rápido. Ya nos olvidamos y tenemos todos incorporado que ya no nos saludamos con la mano, no nos abrazamos, ya eso es una medida importante, pero hay otras medidas que no tenemos que bajar los brazos. Yo siempre digo que cuando se recomendó el tapabocas, para mí era muy temprano, porque no había circulación local viral y ya se recomendó el tapabocas. Lo que tenemos que pensar es que estas medidas pueden llegar a ser muy extendidas en el tiempo. Puede ser que hayamos empezado hace un mes y que las tengamos que utilizar por 2 meses más, o 3 o más tiempo. Entonces lo que hay que tener presente es que el tiempo que nos pidan, que nos recomienden, es el tiempo efectivo que lo tenemos que usar, porque eso hace que el pico, que tanto hablamos del pico, se vaya postergando y a lo mejor no exista nunca. A lo mejor directamente no haya un pico alto, sino que haya el ascenso que se ve ahora y después ya una meseta y una caída más adelante y no tengamos pico, que es lo que tanto se teme en el mundo, ¿no? Que es la realidad que tuvo Italia, España, Estados Unidos o el mismo Brasil está teniendo hoy actualmente. Bueno, justamente para cerrar entonces las recomendaciones es cumplir con este aislamiento social preventivo y obligatorio. Sí, indudablemente las medidas como se van implementando. Si nos liberan para alguna tarea, sabemos que es para hacer esa tarea y punto. Si nos dicen, bueno, podemos ir al supermercado, es para ir al supermercado, no para ir al supermercado, ir a jugar a la canchita, ir a visitar a un pariente, no, es para ir al supermercado. Y sobre todo una recomendación especial que son los mayores de 65 años y más aún si tienen enfermedades previas, como enfermedades respiratorias, enfermedades cardíacas, enfermedades tumorales. Eso le suma un riesgo adicional, es indispensable que se cuiden mucho, que si pueden no salir nunca, no lo hagan. Si pueden tener un familiar o alguien que les puedan hacer los mandados, ir a comprar para comer y demás, que lo hagan, que ellos se queden, porque hoy por hoy no tenemos virus circulando en Villa del Rosario, pero en algún momento podemos tenerlo y no saberlo. Entonces la salida de esa gente que tiene mayor riesgo es la que satura los sistemas sanitarios, porque son los que se complican más con la enfermedad. Entonces es preferible que estén adentro, que estén cuidados hasta más tarde, hasta que se salga definitivamente de la cuarentena. Es probable que a nuestros viejos jubilados los tengamos adentro de casa por mucho tiempo y hay que ayudarlos, hay que acompañarlos, hay que comunicarse. La familia tiene que apoyarlos, escucharlos, comunicarse telefónicamente, hacer alguno que pueda hacer videollamadas y si no solamente una llamada telefónica todos los días, los nietos, los familiares, para que ellos se sientan acompañados y para poder escucharlos, porque ellos necesitan dialogar, necesitan hablar.
Mucha gente grande sale al banco, al supermercado 3 o 4 veces para poder dialogar con alguien. Entonces, si nosotros les explicamos que es muy importante que se queden porque se están cuidando ellos y nosotros nos comunicamos con ellos, ya los estamos acompañando. Muchísimas